Continuamos con el horóscopo para las personas de Acuario, de Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué mensaje tiene el tarot de Osho para ti esta semana. Recuerda suscribirte a este canal, darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos que estaré subiendo. Bien, la carta que nos ha salido es la carta de la confianza. Y mira, es una hermosa carta porque nos habla de saltar al vacío, tener un salto de fe, creer en los milagros, confiar en la vida, porque finalmente nos estará llevando por el lugar que deseamos, que necesitamos. Es un momento para soltar cualquier expectativa, cualquier cosa social que tú sientas que te han impuesto, ¿no? Es un momento para realmente confiar y dar un salto hacia el vacío. Vamos a ver ahora con el tarot de Rider-Waite cuál es el mensaje que tienen para ti tus guías espirituales. Nos sale el 7 de bastos, 10 de espadas, el caminante o el vale de oro, el diablo, el 7 de espadas y el 2 de espadas. Ok, mi gente linda de Acuario, hay muchas espadas. Lo primero que nos está diciendo es que hay como mucha lucha interna ahora en ti. Son ganas de hacer, puede ser también de trabajar, pero también de frenar ciertas emociones, ¿no? Quizás está pasando por un momento muy emocional y hay un gran deseo de autocontrol o hay una gran tensión por el control, y eso lo vas a empezar a sentir en el cuerpo. Es como que el cuerpo se empieza a poner rígido, y yo te diría mejor es un momento para que medites, para que hagas yoga, para que sientas cómo tus músculos se estiran y también tu mente se vuelve un poco más flexible, se va adaptando a la situación. Acuario es un signo de ideas muchas veces fijas, ¿no? Es un signo fijo y necesita como tener su mente fija en algo. Y la vida te está poniendo desafíos en estos momentos para que salgas de esa zona de confort. Entonces, el 7 de bastos nos está sugiriendo de que hay mucha lucha interna, hay una lucha por demostrar algo. El 10 de espada nos está diciendo que finalmente hay algo que se acaba también en tu vida, esa lucha se va a acabar, pero el 10 de espadas nos indica de que pueden haber rupturas muy, rupturas muy de manera un poco violenta, ¿no? De cosas que se cortan sin mucha reflexión, sin mucho trabajo. Sin embargo, hay cariño en alguna situación. Esto puede ser en el área del trabajo o con las parejas, pero aquí se ve que sí hay cariño, solamente que se están diciendo cosas muy dolorosas, muy difíciles. Estos son también por experiencias del pasado que tú no has sanado todavía y las estás repitiendo en tu presente. Esto está un poco confuso, no sé si es en el área laboral o es en el área de las parejas. En el área de la salud, pues nos está diciendo de un poco de rigidez, un poco de tener problemas musculares, así que ten mucho cuidado. Por eso te recomiendo el yoga, también la acupuntura, también pues quizás sea la hora de ir con un masajista que te ayude a tomar, es como la rehabilitación de un músculo, de tus músculos, se están como atrofiando. No sé qué fue lo que te sucedió, signo de Acuario, que estás allí demasiado rígido. En la parte de la salud, pues eso también, drenar, llorar, sacar todo lo que se tenga que sacar. El 2 de espada nos está diciendo de que finalmente hay algo que no se quiere ver. Tú tienes una intuición muy refinada, solamente que no crees en ella. Y hay algo que no se quiere ver. Si te das cuenta, el 2 de espadas y el 7 de espadas, la mente quiere tomar toda la razón, ¿no? Tú quieres tener la razón porque sí, pero esto es algo mental, esto es una construcción quizás que viene del orgullo y de los prejuicios, y hay que apelar un poco más por la humildad,
para que la arrogancia, el orgullo no sea lo que predomine en tu vida, las ganas de querer tener control y de querer manipular a otros o de que te manipulen a ti. Esto definitivamente es para que lo puedas tratar con una persona, con un profesional que te ayude, que te guíe, un psicólogo, y mucha meditación también. Yo les recomiendo a todos que mediten y que hagan yoga, porque de verdad que es una súper herramienta de autoconocimiento. Y la ignorancia, la rabia, porque se ve que también hay mucha rabia, mucha cólera, es producto de no conocernos en nuestro interior, de no saber qué hay dentro de nosotros. Entonces es una semana interesante para ti, signo de Acuario. Venimos de una luna llena, una luna que estuvo conjunta con Urano, uno de tus planetas regentes. Entonces libérate de cualquier opresión o construcción, sobre todo mental, porque salen muchas espadas. Vamos a ver con el tarot de la magia sexual cómo está la sexualidad, cómo está la parte de las parejas para ti. Y lo que nos sale es, en la parte para las personas casadas o en relaciones de pareja, nos sale el Rey de Bastos y nos sale el Colgado. Entonces, el Rey de Bastos nos está diciendo de que, bueno, es un momento de apasionarse, es un momento quizás de liberar cierta tensión por la parte sexual, pero también de la acción. La magia del chakra 1 y del chakra 2 activados hacen que de alguna manera tú tomes acciones que te ayudan a encaminarte. También puede darnos el mensaje de que tengas cuidado, ¿no? O sea, todo con justa medida, nada en exceso es bueno, porque el Colgado lo que nos sugiere también es que a veces la cohibición de algo nos puede ayudar a tomar la energía necesaria para trabajar lo que se tiene que trabajar. Entonces, el Colgado aquí habla de quizás pasar por un momento de abstinencia, de abstenerte un poco. O sea, es como que coma lo suficiente para luego tener un poco de abstinencia, hacer un ayuno y de verdad hacer un ayuno emocional con la comida y con la sexualidad, para que te ayude a centrarte en lo que tú deseas como meta, sobre todo en ti, porque estás pasando por un proceso en donde la pareja quizás no está bien, puede haber una alerta, ¿no?, de ruptura. Entonces necesitas como primero depurar tu mente, hacer un ayuno, meditar, buscar otras opciones antes de volver a tener este encuentro mágico y divino con tu pareja, para que no se termine, no se rompa la relación. Para las personas que están solteras nos habla el Papa, y el Papa es un poquito también el mismo mensaje de ayunar, en este caso de escoger con el corazón. Y si hay personas, para las personas solteras, hay alguien que está en tu vida, que está pensando en ti, que quiere ofrecerte cosas lindas, pero tú estás dolido por cosas del pasado. Hay un pasado que todavía no has perdonado, y que si lo sigues trayendo a tu presente no te va a dejar ver lo maravilloso que hay en el futuro, y esa persona que quiere llegar a tu vida, y que no le das el acceso, no le abres la puerta. Entonces es un momento para que tú conscientemente tomes esta decisión de ayunar, de redescubrirte, de meditar, de ir a lo profundo de tu interior, para que de allí se produzca el perdón, la sanación y la liberación. Vamos a ver ahora cuál es el mensaje que tiene el tarot de los ángeles. Si quieres hacer una pregunta, vamos a ver cuál es la respuesta que tiene el tarot de los ángeles para ti. Y nos dice: existe algo mejor. Efectivamente, existe algo mejor de lo que estás viviendo ahora. Vamos a ver con las cartitas de Ho'oponopono cuál es el mensaje. Con las cartitas de la técnica lo siento, perdóname, te amo, gracias.
nos dicen no es más que una memoria y yo decido liberarla. Y ese es el mensaje en general. Lo que viviste en el pasado se tiene que quedar en el pasado. Es momento de liberarte, es momento de sanar y es momento de tomar conciencia de quién eres ahora y de lo que quieres ser en un futuro, pero sin dejar de vivir el presente, sin dejar de disfrutar de este divino presente. Bueno, mis amores, espero les haya gustado la lectura de esta semana. Más que les haya gustado, que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que lo compartan por sus redes sociales, a que me regalen un like, a que comenten y a que se suscriban y le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Nos estaremos viendo durante la semana. Bye bye.